Muy buenas noches, iglesia. ¿Se escucha bien? Sí, espectacular. Vamos a tener un tiempito de oración antes de empezar para que el Señor nos guíe, que el Señor abra nuestro corazón, que nos quite toda distracción en este tiempo y que podamos escucharlo con toda claridad. Amén. Gracias, papá, por este tiempo que nos regala juntos como iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites tener un culto, Señor, sin sufrir persecución, Señor, sin sufrir guerra. Te queremos rogar en este tiempo que nos puedas liberar de toda preocupación, de toda distracción, Señor, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, y que realmente tú nos hables en esta noche, como hasta ahora nos venís hablando a través de las canciones, a través de Nati, papá. Que no salgamos de tu casa, Señor, de la misma manera de cómo entramos. Te entrego mi vida, Señor, y te ruego que me llene de tu espíritu para transmitir lo que solo vos, Señor, podés hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hace un tiempo atrás, o hace más o menos un mes atrás, con el anexo Feltan, venimos estudiando y venimos profundizando acerca del Sermón del Monte. ¿Alguien conoce el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5, el versículo 7. Es el sermón más famoso que predicó Jesús en esta tierra. Y estuve leyendo un libro en base a eso que se lo quiero recomendar. Se llama El Sermón del Monte de John Stott, un autor muy conocido, un autor evangélico que creo que como iglesia en este tiempo nos haría muy bien escucharlo. Y al hablar sobre este pasaje que voy a hablar en esta noche, el autor hace referencia a la influencia que el cristiano tiene sobre el mundo que nos rodea. Y pensando en esta palabra influencia, se me vino a la mente esto que está de moda, que son los influencers, ¿no es cierto? Personas que comparten sus historias de vida, su manera de pensar, sus filosofías, ¿no es cierto? Comparte con la gente. Ellos están en las redes sociales, algunos tienen millones de seguidores. Hace unas semanas atrás, creo que el que más seguidores tiene es Santi Maratea. Seguro que todos escuchamos hablar de él en estas semanas. Y al ver todas estas personas, estos personajes actuales, ¿no es cierto? Yo creo que nos podemos preguntar, tal vez como iglesia, ¿seremos como cristianos tan influyentes como deberíamos serlo? Estuvimos hace, no sé si 8 domingos o más, y hoy fue el último domingo, viendo acerca de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Que es cómo luce un cristiano en la vida real, el carácter que Dios espera de nosotros. Y yo le quiero preguntar con toda sinceridad, ¿qué influencia podrían lograr los pobres en espíritu, los humildes, los mansos, los pacificadores, los misericordiosos, los que justamente sufren persecución? ¿Qué influencia podrían ejercer en un mundo tan duro como el nuestro? ¿Cómo podemos influenciar como iglesia a un mundo que nos tiene por débiles? ¿Cómo? ¿Qué piensa Dios sobre nuestra influencia? ¿Acaso nos tenemos que actualizar como cristianos? ¿Acaso tenemos que parecernos a ellos para influenciarlos? ¿Qué piensa Dios sobre la influencia? Y con estas preguntas en mente, quisiera que vayamos todos juntos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, justamente al Sermón del Monte, capítulo 5. Vamos a estar viendo en esta noche el versículo 13 al versículo 16. Es la continuación de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, del 13
al 16. Y dice así: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo una vasija o un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, sus buenas acciones, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Jesús comienza diciendo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa que somos o seamos la sal de la tierra? En los tiempos de Jesús, la sal ocupaba un lugar indispensable en la vida cotidiana y en la vida del hogar en su sociedad, como en nuestros días. Toda persona de su época, aunque fuera de bajos recursos económicos, incluso, tenía sal en su casa. Y esta sal tenía varios usos específicos, dependiendo de la situación. Por un lado, se utilizaba como sazonador o como un condimento, igual que nosotros hoy en día. Y encontré un versículo muy interesante en Job capítulo 6 que dice: ¿puede acaso comerse sin sal la comida desabrida? Y en la segunda parte dice: ¿y acaso qué sabor tiene la clara de huevo? Y yo me puse a pensar, ¿alguna vez comieron un huevo hervido y comieron solamente la clara y no le pusieron ni sal? No tiene gusto a nada. Obviamente, tiene todos los nutrientes que necesitamos, pero no tiene sabor a nada. Pero por otro lado, y es a lo que Jesús se estaba refiriendo con esta imagen, la sal se usaba particularmente para conservar los alimentos, conservar las carnes y preservarlas de su descomposición natural. Ellos frotaban la carne con sal y la dejaban curar, y esta podía durar hasta por tiempo indefinido. Entendamos que en esa época no tenían heladeras, no tenían freezers, no tenían los artefactos, los electrodomésticos para mantener los alimentos refrigerados que tenemos hoy. Y una cosa que usaban era la sal. Y la idea que Jesús estaba comunicando a sus discípulos era bien simple. El mundo se está corrompiendo. El mundo se está pudriendo a causa del pecado, a causa de su separación con Dios. Y no puede por sí mismo interrumpir ese proceso de descomposición. La iglesia entonces funciona como la sal en las carnes, o sea, detiene su descomposición y la preserva. Algunos pastores o intérpretes, ven a este versículo o este pasaje como lo interpretan de otra manera. Es como que dicen que el mundo está como desabrido, como que tiene poco sabor, ¿no es cierto? Y nosotros como cristianos lo hacemos como más sabroso para Dios. Pero la realidad es que Dios ha establecido su iglesia para contener a un mundo, no sin sabor, sino un mundo que se está destruyendo día a día. Somos esos desinfectantes morales. En un mundo donde las normas morales son bajas, o están en constante cambio, o directamente no existen en la actualidad. Y pensemos, no hace falta ir muy lejos, todos miramos las noticias. Hace un tiempo con el tema del aborto, siguió con el tema de la ideología de género. Y no sé si ustedes vieron hace poco, pero había una imagen dando vuelta que decía que para el amor no hay edad. ¿Hace falta que explique? Da vergüenza lo que piensa el mundo, iglesia. Se está pudriendo. Esa es la idea. Es muy fuerte ese pensamiento.
Sin embargo, el Señor estableció una condición clara, dice el texto, para que cumplamos con esta responsabilidad de ser sal. ¿Y qué dice en el mismo versículo 13? Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En pocas palabras, la sal debe retener, ¿qué cosa? Su sabor, su capacidad de salar. La sal no sirve para nada si pierde su sabor, es así de sencillo. Ahora, según tengo entendido, no soy especialista en el tema, pues que alguien lo explique mejor o que me lo explique. Es difícil que la sal pierda su capacidad, ¿sí? Es resistente la sal, pero a menos que ésta se contamine, que ésta se mezcle. ¿Con qué cosas? Con otras sustancias, con minerales o impurezas de la tierra. Y entonces se vuelve inútil y hasta puede llegar a volverse peligroso para el humano. En la zona del Mar Muerto en Israel es un mar ultra y mega archisalado, tan salado que no vive nada en ese mar. Y en las costas de ese mar está lleno de sal. Pero esa sal está contaminada con yeso y otros minerales, lo que la hace justamente poco útil para el consumo diario, para el uso humano. Y yo creo que a esto estaba apuntando Jesús. Se dice que esta sal solamente se utilizaba para tirar en las calzadas de los caminos, para mantenerlo libre de vegetación, un matayuyo, por así decirlo. Se utilizaba solamente para eso, no servía para otra cosa. O sea, era solamente polvo blanco en el piso, donde la gente pasaba y lo pisoteaba. No servía para otra cosa. En palabras de Jesús, ya no sirve para nada. Es decir, de la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar para ser útil, nosotros, para ser efectivos como cristianos, debemos retener nuestra semejanza con Jesús. Si como discípulos de Cristo nos acomodamos a la manera de vivir y pensar de la cultura que nos rodea y nos contaminamos con las impurezas de este mundo, perderemos nuestra influencia. Y en palabras de Jesús, y no las mías, no serviremos para nada. Es duro el comentario de Jesús. El libro que le mostré, había un comentario que decía: la influencia de los cristianos sobre la sociedad, y escuchen bien, esta influencia depende de que sean distintos y no idénticos. La influencia que tenemos como cristianos en la sociedad es que seamos distintos y no idénticos. Y acá quiero que nos sinceremos, iglesia. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? O tal vez incluso pensando en otras personas, pero pensemos nosotros primero. Sabemos que tal vez nos llevamos una vida con un buen testimonio. Y dígame si realmente la gente quiere aceptar su testimonio de Cristo al saber cómo vivimos. O no pasa también de que conocemos personas dentro de la iglesia que no tienen un buen testimonio, ya sea por cualquier cosa, por su comportamiento dentro y fuera de las redes, eso es al azar, que podemos dar muchos ejemplos: un mal carácter en el trabajo, trata mal a su familia, a sus empleados. La gente quiere escuchar un testimonio de una persona así. No, esta es la idea. Ahora uno puede llegar a pensar, bueno, pero si tal vez la gente me rechaza o rechaza a la iglesia porque no, por un mal testimonio o algo, tal vez debe ser porque sufrimos persecución, como hoy vimos con Nati y la semana pasada con Euge. Y yo quiero dejar en claro una cosa. No es lo mismo ser perseguidos por la causa de Jesús
que ser pisoteado por nuestro mal testimonio. No es lo mismo ser perseguido por la causa de Jesús que ser pisoteado por la sociedad, pero por nuestro mal testimonio. No es lo mismo, iglesia. Son dos cosas completamente distintas. Por otro lado, muchos piensan que para hacer el evangelio más atractivo a otros, nosotros debemos tomar algunas estrategias y diluir el mensaje en base a los parámetros sociales. Pero la realidad es que si hacemos esto, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Utilizamos los medios, utilizamos las redes para compartir el mensaje. Tenemos que estar actualizados en eso, sí, pero lo que no podemos hacer es actualizar el mensaje, nuestra fe. Ya fue predicada y es así, y no podemos tampoco bajar el estándar que el Señor nos propone. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo con sus modas, con su forma de pensar, con sus estrategias, bla, 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 pasará. Pero mis palabras nunca pasarán. Nunca. Otro comentario decía, la gloria del evangelio es cuando la iglesia es completamente distinta del mundo. Entonces nunca dejará de ser atractiva. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás lo odie. Iglesia, somos los conservantes de la sociedad. Nuestra primera responsabilidad delante del Señor. ¿Y cuál es la segunda que dijo Jesús? Ustedes son la luz de este mundo. ¿Qué significa que como cristianos seamos la luz del mundo? Y esta segunda declaración que hizo Jesús acerca de nuestra responsabilidad, tenemos que relacionarla con otra cosa que dijo Jesús en un momento, pero que Él dijo sobre sí mismo. Y que Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la fuente de luz en este mundo, es la fuente de la verdad, iglesia. Y como cristianos nosotros somos el reflejo de su luz, así como también la luna es el reflejo del sol. Nosotros somos el reflejo de Jesucristo, si estamos en Él. Jesús aclara también de qué se trata esta luz y dice en el versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, ¿para qué? Vean qué cosa, sus buenas obras, sus buenas acciones, ¿para que qué? Para que glorifiquen los hombres a su Padre que está en los cielos. Esta luz no es otra cosa, como dice Jesús, de nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, o sea, toda manifestación externa y visible de lo que creemos, de nuestra fe. Abarca tanto lo que hacemos como también lo que decimos, expresa nuestra lealtad hacia Dios y nuestro interés por nuestro vecino, por nuestro hermano, por nuestro prójimo. O sea, son obras visibles de compasión. Jesús dice que por ellas la gente glorificará a Dios, por ellas. ¿Por qué? Porque ellas demuestran el amor que nosotros hablamos, el amor de Dios. Refleja a Cristo eso. Sin ellas, nuestro evangelio perdería credibilidad y nuestro Dios perdería su honor también. Pero al igual que con la sal, hay una condición básica para que seamos luz. Fíjense, versículo 14 y 15. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa.
Es decir, que la luz debe permitírsela brillar. Así de sencillo. Porque de lo contrario tampoco serviría para nada si ocultáramos esa luz. Debemos permitir que la luz de Cristo que está dentro de nosotros alumbre de una manera que todos puedan verla, iglesia. Y Jesús dijo claramente, como esa ciudad que está sobre un monte, es imposible que uno no la pueda ver y de noche a kilómetros uno puede ver sus luces. O como aquella luz que está en el medio de una pieza y que alumbra a todos los que están allí. No debemos ocultar la verdad que sabemos, ni tampoco la verdad de quiénes somos en Cristo. No debemos fingir ser distintos de quiénes somos, iglesia, sino desear ser visibles a todos por la causa de Jesús. No podemos ser cristianos invisibles en una sociedad donde abunda la oscuridad y abundan las tinieblas. Otro comentario de este autor decía, la comunidad de Jesús que quiere ser invisible automáticamente deja de seguirlo. Cuando el mundo vea nuestras buenas obras, iglesia, y quiénes somos en Cristo, se dará que somos lo que somos por la gracia de Dios. De esta manera, la gente alabará la luz, no alabará las lámparas, sino, o los portafocos, alabará la luz, que es Cristo. Y de esto se trata, iglesia, lo que siempre hablamos de vivir para la gloria de Dios. O sea, que otros puedan ver la realidad de Cristo en nuestras vidas, su luz, y que lo honren por lo que Él es. No se trata de que nosotros seamos vistos, sino de que lo vean a Él en nosotros. De eso se trata. Creo que a veces, y también me sincero, muchas veces creo que nos da vergüenza ser cristianos delante de personas que no lo son. Y tal vez sea por miedo al rechazo, por miedo a lo que opinan, tal vez sea porque miedo a que nos traten como retrógrados, o que se burlen tal vez de nosotros, o que no tengamos algún argumento que decirle. Entonces nos convertimos en cristianos invisibles, como agentes encubiertos de Cristo. Pero Jesús no dijo, ustedes son mis agentes encubiertos en este mundo. Él dijo, ustedes son la luz de este mundo. No dijo agentes encubiertos. Pero esto es justamente lo contrario, el ser agente encubierto, de lo que Jesús nos llama, sino que Él nos llama y nuestra responsabilidad es de ser la luz en medio de la oscuridad, brillar con la luz de Cristo. Ahora, como tercer punto, ¿cómo podemos ser la sal y la luz como iglesia hoy? ¿De qué manera somos influencia como iglesia? ¿Cómo podemos serlo? Y acá yo planteé 3 puntos prácticos que dice el primero, tomando conciencia, iglesia. Tomando conciencia de qué cosa? De que somos distintos al mundo. De nuestra diferencia clara entre el mundo y la iglesia, entre un cristiano y un no cristiano. Es cierto, y hay una verdad que a veces se nos escapa de las manos, es de que hay personas no cristianas con una apariencia o que viven como dentro de una cultura cristiana. Tienen la apariencia cristiana. Y por el otro lado también sabemos, como dije hace un rato atrás, cuando hablamos de la sal, de que hay personas cristianas o que profesan ser cristianas de boca para afuera, pero que su comportamiento y testimonio dejan mucho que desear. A pesar de eso, Jesús nos llama a ser diferentes y nos enseña a que somos diferentes, no para creernos los mejores,
sino para humillarnos y entender de que siendo lo peor, tenemos la oportunidad y tenemos ahora la oportunidad de predicar a otros ese mismo mensaje y de vivirlo. Ser reconciliados con Dios. O sea, somos tan diferentes como la sal de la corrupción o la luz de la oscuridad. Así de diferentes somos. Y no lograremos nada como iglesia si minimizamos o quitamos esta diferencia. O se lo hacemos ambigua, diciendo, bueno, pero no es tan así. No, Jesús fue claro. Hay una clara diferencia. Segundo, punto práctico. Aceptando juntos como iglesia, ¿qué cosa? Nuestra doble responsabilidad. Jesús dice, ustedes, y en el original es ustedes y solamente ustedes, dice el texto. Ustedes y solamente ustedes, cristianos, seguidores míos, dice Jesús, son la sal de la tierra y la luz del mundo. No hay otra sal. Y por eso no debemos perder nuestro sabor. No hay otra luz. Y por eso no debemos escondernos. No podemos. Asumamos esta responsabilidad por lo que Dios ha hecho ya por nosotros, iglesia. Y por lo que Él quiere hacer en medio de cada lugar en donde nos puso a cada uno de nosotros. Maestras, profesionales, empleados, camioneros, empresarios, amas de casa, mamás, papás, sea el rol que cumplí dentro de la sociedad. Sos sal y sos luz en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. En eso sinceramente no hay diferencia el uno del otro. En nada hay diferencia en Cristo Jesús. No es que algunos sí la tienen y otros no la tienen. No, todos la tenemos. Todos. Es un desafío. Y debemos cumplirlo juntos, porque por algo dice ustedes. No dice vos y vos. No dice ustedes. Ustedes son. Él nos da esa identidad, esa misión, esa responsabilidad. No podemos enfrascarnos en elegantes saleros eclesiásticos. Tenemos que salir afuera del salero. Hay un libro que se llamaba Sal fuera del salero o algo así. Es interesante, nunca había entendido el por qué y ahora lo entiendo. No podemos enfrascarnos. Debemos salir. Debemos salir del salero. Ir a salar. Ir a impactar. Ir a confrontar el pecado. El mundo se está pudriendo. No podemos esconder la verdad de quién es Jesús siendo todo tan turbio. El mundo es malo y necesita sal, iglesia. El mundo está oscuro y necesita luz. Esa es la realidad básica del texto. Es malo y necesita sal, está oscuro y necesita luz. Nuestro llamado es claro. Difundir las buenas noticias de Cristo, su verdad, su esperanza. Vivir vidas que lo reflejen y confrontar al mundo y su pecado. Y en tercer lugar, como punto práctico, viviendo las bienaventuranzas y guardando la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Si miran en sus Biblias, como dije hace un rato, cuando arranqué, este texto de la sal y la luz está enmarcado o está entre medio de las bienaventuranzas y del versículo 17 al 20 Jesús habla de la función de la ley, o sea, la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios en nuestra vida. O sea, ¿qué nos enseña esto? Primero, la influencia que ejerzamos en el mundo depende directamente de nuestro carácter, directamente. Depende de que seamos promotores de la paz, humildes, pobres en espíritu,
de que vivamos el fruto del Espíritu, viviendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, ser misericordiosos. Y en segundo lugar, esta influencia depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no vine a poner fin a la ley, sino a cumplirla, y esta no pasará hasta que se cumpla toda, y debemos guardarla y enseñarla a otros. Pidamos a Dios que moldee nuestro carácter cada día, que nos dé más hambre por su palabra y firmeza para obedecer la iglesia. De esta manera vamos a poder vivir el Evangelio, salar el mundo, brillar con la luz de Cristo. Y nada nos va a impedir. Ahora, para ir cerrando, todo esto parece complicado, ¿no? Miramos eso y sinceramente se nos enfría la sangre. Y yo hace un tiempo pensé y me respondí una pregunta diciendo, ¿qué es lo más difícil de predicar? Y es al otro día, porque hay que empezar a practicar la palabra que uno predicó. O en caso de estar del otro lado, la palabra que uno oyó. Y uno tal vez ve todo esto que Jesús nos enseña y la responsabilidad que Él puso sobre nuestros hombros. Y tal vez nos cuesta. Y también vemos, como dijimos, el mundo que nos rodea, que literalmente no hace falta ir muy lejos para decir que se está pudriendo. Pero gente, la buena noticia, el Evangelio que nos deja Jesús es que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra impotencia y del mal que vemos a diario, tenemos a Jesucristo. Lo tenemos a Él. Él es toda la sal y toda la luz que necesitamos y que esta sociedad necesita. No estamos solos. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que a pesar de que afrontemos duras aflicciones, Él dijo, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Pueden quedarse tranquilos. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, porque solo así darán fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. Él es la fuente de todo lo que somos y todo lo que hacemos, iglesia. Él es la fuente de nuestra verdad, toda nuestra sal, toda nuestra luz. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Pregunto, iglesia, ¿estamos siendo la sal de Alem? ¿Estamos confrontando las malas costumbres de nuestra sociedad o nos estamos acomodando a ella? ¿Estamos siendo la luz de Alem? O sea, estamos compartiendo el Evangelio con otros y mostrando a Cristo con nuestra manera de vivir y con nuestros actos de compasión. ¿O estamos escondiéndonos y evitando ser vistos? ¿Qué te está impidiendo hacer sal? ¿Qué te está impidiendo hacer luz en este tiempo? ¿Pecado? ¿Culpa? ¿Pereza? ¿Falta de confianza en Dios? ¿O falta de fe? ¿Temor? ¿Miedo a las personas? ¿Desorden en tus prioridades? ¿Qué estamos esperando, iglesia, para cumplir con nuestro llamado, cumplir con nuestra responsabilidad? No esperemos más. Comencemos, a cumplirla, a vivirla de la mano de Cristo. No estamos solos. Yo nos animo, iglesia, nos animo juntos
a que en este tiempo abracemos la verdad de Jesús con toda nuestra vida, que la abracemos, que reconozcamos y nos arrepintamos de corazón por fallar a nuestra responsabilidad, por fallar tantas veces, por el hecho de no ser sal, no ser luz. Sincerémonos con nosotros mismos, sincerémonos. Este es el tiempo para hacerlo. Y comprometámonos de corazón a depender del Espíritu Santo para cumplir con nuestro llamado, a ser salados y brillantes para la gloria de nuestro Dios y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para un poquito. Amén. Amén. Ahí me gusta. Vamos a ponernos de pie. Le pido al grupo de alabanza que esté pasando. Y vamos a orar. Papá del cielo, gracias de corazón por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca va a pasar, Señor. Y es para todas las épocas. Gracias, Señor, por enseñarnos una verdad tan básica, tan sencilla. Pero debemos reconocer, Señor, que muchas veces te hemos fallado, Dios. Que muchas veces no hemos practicado esta verdad, solos o como iglesia. Perdónanos, Señor, si ante la sociedad hemos dejado un mal testimonio. Y por culpa de eso, somos pisoteados por la sociedad. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos que en el nombre de Jesús que borres nuestro pecado, que borres nuestro mal testimonio en la sociedad, Señor. Por favor, nos humillamos, Señor. Reconocemos que somos débiles, que somos incapaces. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces tenemos vergüenza de ser cristianos, cuando tú no tuviste vergüenza de morir por nosotros, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si Señor, hemos destruido incluso tu honor. Y tal vez incluso otros no quieren creerte por nuestra causa. Señor, perdónanos. Borra nuestro pecado. Señor, llénanos de tu santidad. Llénanos de Cristo Jesús, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos como iglesia. Uno podrá ser vencido, pero tu iglesia no será vencida, porque tú estás en medio nuestro. Y necesitamos aprender a ser unidos en esta batalla, Señor. Dios, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Guíanos. Despiértanos. Te entregamos toda esta noche y toda esta semana que queda, papá. Todo este año. Enséñanos, papá. Síguenos enseñando. Danos hambre de saber más de ti, de tu verdad, y de vivir conforme a tu justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.